La historia de los hijos adoptivos de Ilúvatar es una de las que más atención ha logrado captar a gran parte de los fans de la Tierra Media. Su primera aparición en El Hobbit, su temperamental personalidad durante la trilogía, su reciente representación en Los Anillos de Poder y la poderosa e inquietante presencia con que los enanos de Nogrod y Belegos vivieron los hechos de la Primera Edad del Sol envuelven con una bruma de misterio al más sobresaliente de sus representantes en la historia. En el vídeo de hoy hablaremos de Durin, rey de la casa enana de los Barbiluengos, el más destacado de entre todos los reyes de su estirpe y padre de las 7 casas de los enanos. Un rey que logró atravesar casi místicamente la densa niebla del tiempo y cuya sombra, quizás, se expandió hasta el reinado del mismísimo rey Elessar. Muy buenas a todos, una vez más, a Lejos de este mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. Con esto y sin más dilación, empezamos. La historia de Durin no es una historia sencilla de contar. En primer lugar, el nombre Durin quiere decir rey y con este término se refirieron los hombres de la Tierra Media al soberano y señor de Khazad-dûm durante los primeros siglos de la Segunda Edad del Sol, tal y como se nos cuenta en los pueblos de la Tierra Media. En cualquier caso, y sin que quepa duda de esto, Durin es el nombre con que se conoce al mayor de los 7 padres de los enanos, el primer rey y fundador de la estirpe de los Barbiluengos. Sin embargo, debido a las extrañas creencias que circulan en el pueblo de los Naugrim, cuando hablemos de Durin no solamente estaremos refiriéndonos al primer rey de esta casa, sino también a los 6 reyes de los enanos de Khazad-dûm descendientes de su sangre, que también compartieron su nombre y que según los enanos no eran sino la reencarnación del mayor de todos sus reyes. De este modo, de los Durin se dice que conservaban parte de su memoria, una memoria ininterrumpida, como si lo hubieran vivido de continuo, siendo esta la principal razón por la que su pueblo consideró que el mayor de sus reyes renacía cada cierto tiempo en alguien que le era similar tanto en cuerpo, como en temple, como en espíritu. Como introducción anecdótica, recordar que Thorin nos cuenta en El Hobbit que el día de Durin es el primer día del Año Nuevo de los Enanos, celebración que se produce durante el primer día de la última luna otoñal, en los umbrales de la entrada del invierno. Pero vayamos a lo importante. Una cosa que es preciso tener en cuenta desde el primer momento es que hasta dentro de la misma obra de Tolkien, el profesor nunca confirma ni desmiente esta creencia de la reencarnación. Esta creencia queda siempre en el plano de la incertidumbre y el mito, por lo que siempre queda en el aire su verdad y la posibilidad de tal reencarnación. Lo que sí que sabemos por un texto también de los pueblos de la Tierra Media es que los enanos conservaban la creencia de que Aule mantenía sus espíritus dentro de sus cuerpos hasta el día en el que tuvieran que volver a la vida. Según este texto, habría lugar para que Durin renaciera, pero claro, nunca para que los Durin pudieran convivir en el mismo periodo cronológico. En cualquier caso, para conocer la historia de Durin hay que remontarse a las primeras edades del mundo, antes incluso del nacimiento de los elfos y de los hombres, cuando las regiones de la Tierra Media estaban huérfanas aún de habitantes y el mundo se sumía en un largo periodo de construcción y de espera. Así, los Valar habitaban en las tierras bendecidas, y se dice que los enanos fueron hechos por Aule aún en la plena oscuridad del mundo. Aule era el Valar de la artesanía, de la ciencia, del saber del mundo y de su hechura, y por ende era tanto el dios artífice como el dios artista. El caso es que Aule, en aquellos tiempos, estaba tan impaciente por tener discípulos a los que enseñarles su arte y su ciencia, que no aguardó a la llegada de los primeros nacidos y, en soledad y secreto, creó, sin que nadie lo supiera, a los 7 padres de los enanos en las dependencias de un palacio que se hundía en las entrañas de la tierra. Según versiones, además creó a 6 madres de los enanos, tal y como se nos dice en algunas cartas, pero Durin, el mayor de los enanos creados en aquel momento, no tenía esposa y nació en solitario. En cualquier caso, tras acabar su obra, Ilúvatar sorprendió a Aule cuando instruía a sus nuevos hijos en las artes que tanto amaba. Ilúvatar le reprendió, pues había quedado dicho que los primeros que debían de habitar el mundo eran sus hijos los elfos, y Aule acababa de romper un designio muy superior a sus responsabilidades como poder en el mundo. Fue así que Aule se arrepintió y estuvo a punto de terminar con la vida de sus hijos movido por la culpa y el remordimiento, pero Ilúvatar, que es bueno y justo y vio la humildad en su hijo, le perdonó la afrenta con la condición de que pusiera a dormir a sus hijos hasta el día en que nacieran los elfos, aceptando a los enanos como hijos adoptivos.
Los enanos, como sabemos, son criaturas inquebrantables, que no aceptan nada fuera de su voluntad. Son duros como la piedra, empeñosos, rápidos para la amistad y la enemistad, y que soportan los dolores del cuerpo y del trabajo mejor que cualquier otra criatura con el don de la palabra. Es en este relato también donde se nos cuenta que los enanos creen además que, al terminar la historia del mundo, Aule los reúne en estancias apartadas en mandos y allí esperan a que llegue el fin, donde ayudarán a su padre a rehacer la tierra después de la última de las batallas. Así, Aule puso a dormir a los 7 padres de los enanos en lugares distintos y apartados, y de entre todos estos ubicó al protagonista de nuestro vídeo de hoy en la cima del monte Gundabad, al norte de las montañas nubladas. Tolkien nos cuenta que el rey Durin de la casa de los Barbiluengos es en realidad el hilo conductor de toda la historia de Khazad-dûm, historia que comienza con él tras su despertar y concluye con un hijo de su nombre que se retoma al final de la Tercera Edad, como veremos. Una vez tenido en cuenta que con el nombre de Durin estamos haciendo referencia a una serie de reyes enanos de la casa de los Barbiluengos que poblaron Khazad-dûm y que compartieron el mismo nombre, es hora de empezar con su historia. Durin primero despertó en algún momento impreciso de los días antiguos en el monte Gundabad, entre el final de la Edad de los Árboles y la primera Edad del Sol. Al despertar, se dirigió al sur, a la llanura de Azalulbizar, donde, al asomarse al lago Espejo, vio en su reflejo sobre las montañas una corona de estrellas engarzadas con un hilo de plata, y fue así que decidió que aquel sería el lugar para instalar a su pueblo. Allí habitó durante largo tiempo, donde más tarde se cantarían y celebrarían las historias sobre el reino enano de Moria. Su estancia estaba situada entre las 3 famosas montañas que podemos ver y leer en la trilogía del Señor de los Anillos: Caradhras el Cruel, Celebdil el Blanco y Fanuidol el Gris. Su vida en Khazad-dûm durante la Primera Edad fue próspera y su reino medró bajo su reinado, y se nos dice que su linaje no murió nunca hasta el gobierno del rey Elessar. Debemos recordar que así pues, aun falleciendo Thorin II sin descendencia, su gobierno pasaría a la rama paralela de Dain II, quien también poseía sangre de su linaje. En cualquier caso, no se nos cuenta el momento en que Durin fallece, pero al final de la Primera Edad, su reino acoge a todos aquellos enanos que decidieron viajar a Khazad-dûm tras la ruina del continente de Beleriand. En este continente, en las cordilleras de las Montañas Azules, habían habitado los elfos de Nogrod y de Belegost, siendo los primeros los principales responsables de la disputa del rey Thingol por el Silmaril que Beren robó a Morgoth, pero esto es otra historia. El reino de Khazad-dûm prosperó aún más durante los primeros años de la Segunda Edad gracias a esta unión de pueblos, y el reino de la casa de Durin ensanchó sus pétreas salas, profundizando aún más en las raíces de la tierra. También aumentó su conocimiento y su sabiduría. En cualquier caso, Durin falleció antes de que terminasen los días antiguos y su tumba se ubicó en el Khazad-dûm. De Durin II nada sabemos directamente, pero es de suponer que vivió en algún momento entre los últimos años de la Primera Edad y comienzos de la Segunda, aunque nada puede decirse con precisión. Por aquel entonces, las huestes de los orcos que huyeron de Beleriand tras la Guerra de la Cólera llegaron a las montañas y atacaron a los enanos, quienes habían establecido una alianza con los hombres para combatir la amenaza de los orcos y afianzar relaciones entre sus pueblos. Durante su reinado en la Segunda Edad, su pueblo forjó estrechos lazos comerciales con los hombres del este de las montañas nubladas, en los que estos les proporcionaban comida, caballería y vigilancia a cambio de armas, pertrechos y materiales de defensa, al igual que instrumentos valiosos de trabajo. Más tarde, en el año 750 de la Segunda Edad, los elfos Noldor fundaron el reino de Eregion en el lado oeste de Moria. Y fue así cuando se establecieron también vínculos comerciales y políticos entre ambos pueblos, que ambos eran amantes tanto de la artesanía y la herrería, pues habían sido aprendices del Vala Aule. Por lo que sabemos, la fundación de este reino pudo deberse a 2 razones. La primera tiene que ver con el descubrimiento del metal más valioso de la Tierra Media, metal apto para las armas, ornamentos y el arte en general, 10 veces más valioso que el oro y que solo podía encontrarse en Moria y que por tanto fue codiciado por todos, es decir, el mithril. La segunda razón fue la intención de Galadriel de fundar un reino cerca del poderío militar del pueblo de Durin, quien era conocido tanto por su fortaleza como por su tenacidad contra las fuerzas oscuras y que fue el responsable de salvar a los elfos varios siglos más tarde. No sabemos en qué momento se construyeron las puertas de Moria, pero fue sin duda, al menos la puerta oeste, fruto de la amistad entre los Noldor y los enanos, y ante todo de la amistad entre Narvi y Celebrimbor. No obstante, de Durin III sí que sabemos algo más.
Se sabe que durante el episodio de la Forja de los Anillos recibió uno de los anillos forjados tanto por los White y Myrdain como por Sauron, entre los años 1500 y 1600, y que muy probablemente, según gran parte de las versiones, este fue entregado al rey de los enanos de mano de los elfos de Eregion. Tras la Forja de los Anillos de Poder, la Forja del Único y la Forja en secreto de los Anillos de los Elfos por parte de Celebrimbor, Sauron declaró la guerra a Eregion con el propósito de hacerse con el oeste y apropiarse de los anillos que los gobernarían a todos. En esta guerra, como contamos en nuestra historia de Eregion, cuyo vídeo os dejamos por aquí abajo, Sauron destruyó la capital del reino, Ostinedil, torturó a Celebrimbor, su rey, para saber más información sobre el paradero de los anillos. Finalmente logró conocer el paradero de los anillos de los enanos y hacerse con los de los hombres. En esta guerra, cuando casi todo estaba perdido para los elfos de Elrond, Durin III envió un destacamento a ayudar a Elrond, quien había logrado reunir a las gentes de Eregion en un lugar que más tarde sería conocido como Rivendell. Tras este episodio, y tras la derrota posterior de Sauron por parte de los Númenóreanos, Durin cerró las puertas de Moria y no les dejó entrar. Tras esto, Sauron odió para siempre a Moria y envió a orcos para que atacasen y hostigasen a los enanos. Sobre el anillo de Durin III se dice que fue entregado por los elfos y no por Sauron. Este anillo queda como legado de la casa de Durin. Los enanos creen que los infortunios acaecidos durante la tercera edad a la casa de Durin fueron producidos por el anillo que les fue entregado en la edad anterior, puesto que al no ser posible de corromper a un enano debido a su inquebrantabilidad, es decir, a la imposibilidad de torcer su voluntad sin su consentimiento, Sauron consiguió torcer su destino con un delirante amor por las riquezas, las joyas y las glorias de sus artificios. Tras esto, sabemos que el pueblo de Durin y sus reyes enviaron ayuda a los elfos y a los hombres en la batalla de la última alianza contra Sauron al final de la Segunda Edad. Pero de Durin IV y Durin V apenas tenemos más información que la revelada en la genealogía. En algún lugar se menciona que Durin IV vivió entre ambas edades, pero no me ha sido posible encontrar la fuente precisa, por lo que si alguien dispone de esta cita, haría un gran favor dejándola en los comentarios. Volviendo al tema, esto quiere decir que pese a todo lo que pueda aparecer en la serie de los Anillos de Poder, es extraño pensar que Durin IV pudo a un mismo tiempo participar en la guerra de Eregion y a su vez comprometerse a colaborar en la batalla de la Última Alianza, sucedida más de 1500 años después. Está claro que aquí la compresión temporal y la ilusión de la principal creencia enana sobre la reencarnación de su señor Durin están jugando un factor fundamental a la hora de evitar la fidelidad en el canon. Tras esto, nada más sabemos de Durin alguno hasta el gobierno de Durin VI, rey de Moria durante los años 1731 al 1981, o al menos estos son los años en los que él vivió, o tenemos constancia que él viviera según los apéndices. Es bajo el gobierno de este rey cuando se produce una cierta mengua en la producción de mithril y cuando los enanos se ven obligados a cavar aún más hondo en busca del preciado metal. Sin embargo, debido a la incansable labor de excavación y a la ambición desmedida de unos enanos que posiblemente se estaban viendo influenciados por el poder de los anillos de Sauron, estos continuaron penetrando la tierra hasta que, en un desgraciado día del año 1980 de la Tercera Edad, un Balrog de Mordor que dormía en el vientre de Moria despierta y termina con la vida de Durin VI, gran parte de su pueblo y de su hijo Nain I. En este momento trágico, la producción de mithril cesó en la Tierra Media, por lo que las piezas que ya habían sido labradas, como la cota de Bilbo o el anillo de Galadriel, se convirtieron en piezas altamente codiciadas. Además, este será el Balrog que un milenio más tarde será derrotado por Gandalf, quien fue en realidad el verdadero liberador de las minas del pueblo de Durin. Es así como el pueblo de Durin se ve obligado a vivir en el exilio hasta que, tras la Guerra del Anillo, según se nos cuenta, gobierna en Moria el hijo de Thorin III, que también recibirá el nombre de Durin VII, y que será el último Durin del que se tenga registro encargado de refundar la gloria de un reino perdido tras el desastre producido por la bestia de fuego de Morgoth. Sobre este Durin apenas tenemos información, pero lo que es cierto es que es llamado el último, y esto puede ser debido a que es el último en el que se tiene registro de los apéndices o a que después de él jamás hubo un nuevo Durin en el que se reencarnase la figura del primero. Con esto terminamos el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado y que os haya servido de guía un poco para poner en contexto a algunos de los personajes que aparecerán más tarde en la serie de los Anillos de Poder o que ya están haciendo presencia por la serie. Y pues nada, nos gustaría que si os ha gustado el vídeo dejéis un like, que lo compartáis con vuestros compañeros o amigos y sobre todo que aprovechéis para leer los textos, acercaros a la obra del profesor, que es lo más importante, y que disfrutéis de esta semana. Nos vemos en la próxima.